Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto grande me da poder saludarlos, empezar juntos la mañana con muchísima información importante. Y es que vaya, que bueno, pues nos enteramos de detalles clave sobre la entrega del Mayo Zambada a las autoridades de los Estados Unidos. Joaquín Guzmán López, el Güero, hijo del Chapo Guzmán, fundador del Cártel de Sinaloa, junto con el Mayo Zambada, declaró ayer unas cosas que ya finalmente sabemos de este lado de la frontera, ya finalmente empezamos a conocer cómo fue esa traición, esa entrega que desató la violencia y que mantiene hoy a Sinaloa, pues en medio de un horror entre facciones que alguna vez fueron parte de un mismo cártel y que ahora se confrontan los hijos del Chapo Guzmán y los seguidores del Mayo Zambada. Fue relevantísimo lo que se dio a conocer y tendremos aquí los detalles. Arrancamos con lo más importante en resumen, y es que sí, se declaró culpable por narcotráfico y crimen organizado allá en los Estados Unidos. Justamente este joven, el hijo del Chapo Guzmán, conocido como el Güero, Joaquín Guzmán López, y reveló detalles del secuestro en México del Mayo Zambada para entregarlo a la justicia estadounidense. Todo, la reunión a la que lo convocó, cómo lo esposaron, lo subieron a la camioneta, ya en el avión lo sedaron. Y la clave también, pues el acuerdo, ¿no? El acuerdo con las autoridades estadounidenses, justamente sobre el cofundador del Cártel de Sinaloa, antes socio y compadre del Chapo, sobre Ismael El Mayo Zambada. Se adelantó la fecha de la sentencia que se le dictará en Nueva York. Va a ser 12 de enero, 9 de la mañana. Su defensa tiene hasta el 29 de diciembre para cualquier objeción. La Fiscalía tendrá que contestar antes del 5 de enero. Se declaró también culpable, pero no se le aplicará la pena de muerte. Y son 43 personas las que se registraron para la Fiscalía General luego de la renuncia de Alejandro Gertz. Entre ellos, la encargada de despacho Ernestina Godoy. Hoy en el Senado se van a analizar los perfiles, se van a elegir 10 candidatos, se van a mandar a la presidenta para que seleccione una terna. Y otra vez, bloqueos de campesinos. En Zacatecas ya hay desesperación. En Aguascalientes, casetas cerradas, autopistas y carreteras estatales bloqueadas. Rechazan la iniciativa de reforma a la ley de aguas. Algunos puntos ya son como estacionamientos, conductores y transportistas están varados. Rommel Pacheco, director de la CONADE, respondió a las acusaciones de su expareja y medallista olímpica Paola Espinosa por presunto despojo de una propiedad que compraron juntos. Dijo que él no se va a expresar negativamente, que es una etapa que recuerda con cariño y que su patrimonio está en orden y en total transparencia. En octubre volvieron a caer las remesas por séptimo mes consecutivo. Llegaron al país 5.635 millones de dólares. Es una baja anual de 1.67%. Y sí, ya se supo. Esta declaración que hizo ayer ante autoridades estadounidenses Joaquín Guzmán López, el Güero, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán, fundador del Cártel de Sinaloa, junto con el Mayo, alguna vez socios, compadres, y hoy, luego de esta entrega que hizo el hijo del Chapo Guzmán, del Mayo, a las autoridades estadounidenses, bueno, pues enemigos a muerte. Varias cosas que decir sobre esta declaración que permite finalmente conocer detalles de cómo fue esa traición, de cómo fue esa entrega, de cómo incluso sedaron al Mayo Zambada. A ver, déjeme ir por partes. Joaquín Guzmán López se declaró culpable por narcotráfico y crimen organizado ante una corte de Chicago. Ya se sabía que eso iba a ocurrir, habían aplazado las comparecencias, se confirmó que, bueno, se aplazó porque estaba negociando convertirse en testigo colaborador y con eso pues reducir su sentencia. Durante la audiencia lo acusaron de ser miembro de la facción de los Chapitos. Reconoció, y aquí está la clave,
haber participado en el secuestro aquí en México del cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. Sí, lo traicionó, lo sedó, lo entregó a la justicia norteamericana en julio de 2024. ¿Para qué? Pues para poder negociar de mejor manera lo suyo, ¿no? Aquí te traigo este regalito y entonces ayúdame con mi sentencia, con las condiciones de, pues así, las condiciones de su propio proceso. Reveló varias cosas. Una, que antes del 25 de julio del año pasado se comunicó con El Mayo, lo convocó a una reunión. Recordamos todos esa reunión de la que ya se habían compartido detalles. Lo convocó a una reunión para resolver que un desacuerdo en el que también estaban involucradas otras personas. Recordemos que presuntamente ese encuentro fue Héctor Melesio Cuen, diputado que luego fue asesinado. Bueno, pues sí, asesinado en esta gasolinera, algo que en su momento, bueno, pues las autoridades estatales allá en Sinaloa manejaron como un asalto. Ay, imagínese usted, ¿no? Quien estuvo en presencia de Joaquín Guzmán López y del Mayo Zambada en una reunión, recibió este ataque directo en una gasolinera. Todos lo recordamos. Primero nos contaron el cuento de que era un asalto muy raro. Lo mataron. Bueno, hubo, sí, según explica en esta declaración, hubo esa reunión y detalló Joaquín Guzmán López que después de citarlo para ese encuentro en Sinaloa, hablaron en privado. Cerró después la puerta con llave y varios de sus sicarios entraron al lugar por una ventana. Lo esposaron y le pusieron una bolsa en la cabeza. Ya después lo subieron a una camioneta, manejaron unos 15 minutos hasta un aeródromo y al avión. Un avión privado, obviamente, un avión del que aquí pues seguíamos sin saber la ruta, ni dónde aterrizó, ni quién fue el piloto. Bueno, lo amarraron a un asiento y todavía el güero, Joaquín Guzmán López, el güero dijo que sedó a El Mayo Zambada, le fue dando ahí algunas bebidas y finalmente aterrizaron en Nuevo México. Y bueno, recalcó que el secuestro lo hizo con la intención de que el gobierno de Estados Unidos lo tomara en cuenta en su caso, en el suyo y en el de su hermano Ovidio Guzmán. Aquí te entrego al Mayo, ayúdanos, Estados Unidos. Se trata del segundo hijo del ex líder del cártel de Sinaloa en alcanzar acuerdos con los fiscales estadounidenses. Este es el caso del ratón, a quien vemos ahí en su pantalla. Lo más destacado de este caso es la posible reducción de su sentencia. Fíjense, podría dejarlo en prisión solo 10 años, a pesar de la magnitud de las acusaciones. Así que, bueno, pues si efectivamente una sentencia como esa se confirmara, pues no le salió mal la jugada. Es un secuestro, sí, es una entrega, sí. El Mayo Zambada, que pues como ya vimos, a partir de esto hubo un rompimiento brutal y una violencia desmedida en Sinaloa desde el 25 de julio del año pasado. A partir de septiembre, los Chapitos y la Malliza comenzaron la guerra. Ha dejado más de 1,800 muertos. Desde entonces, más de 10,000 elementos de seguridad federales han sido desplegados en Sinaloa para tratar de contener la violencia. Han sido meses de angustia, de tener clases a distancia, de temor de salir a la calle, de abrir los negocios. Poco a poco han tratado, a pesar de la violencia, de volver a la normalidad. Sí, y el regresar a la normalidad implicó normalizar la violencia, porque la violencia sigue. Hubo también noticias ayer para el Mayo Zambada. La fecha para dictarle sentencia en Nueva York fue adelantada. El juez Brian Cogan decidió que será el 12 de enero. Originalmente era el 13, o sea que bueno, no es un cambio importante. La defensa de Zambada tiene hasta el 29 de diciembre para presentar su memorándum de sentencia y objeciones, y la Fiscalía tendrá que responder antes del 5 de enero.
Recordemos que el Mayo se declaró culpable en agosto de 2 cargos de narcotráfico y de empresa criminal. Alcanzó también un acuerdo con el gobierno estadounidense que incluye el pago de $15,000 millones. Sobre todo negoció que no se le aplique la pena de muerte. Así que bueno, empiezan a, digamos, entenderse los detalles de lo que ocurrió con esta traición y con este rompimiento. Y bueno, justamente hablando del cártel de Sinaloa, aquí en México detuvieron un objetivo clave: Cristian N., alias el 30, en Aguascalientes. Es el presunto líder regional de este grupo, capturado junto con 4 colaboradores acusados de delitos contra la salud, de desaparición de personas, homicidios. Así que, bueno, pues un tema que seguiremos con atención y a la espera, claro, de las declaraciones al respecto, si las hay, en la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum. Antes déjeme ir al Senado, porque ya se abrió la convocatoria de registro para los aspirantes para la Fiscalía General, después de que le dijeran al fiscal Gertz, ten una embajada en un país amigo, ahí luego vemos cuál, y se nombrara, pues por lo pronto como interina, a Ernestina Godoy como fiscal interina. 43 personas le entraron a la convocatoria para ocupar esa vacante. Bueno, entre ellos está justamente la actual fiscal interina Ernestina Godoy y otros nombres más que ven ahí en su pantalla. La Cámara Alta informó que todos cumplieron con los requisitos. Y bueno, pues, ¿qué es lo que sigue en el proceso legislativo? La Junta de Coordinación Política los va a analizar, va a elegir a 10, los va a mandar a la presidenta y ya luego se formará la terna que ella va a devolver para las comparecencias, vendrá la votación y habrá un nuevo titular de la Fiscalía para un periodo de 9 años. Justo aquí les adelanté la reconfiguración que se hizo ya en la Fiscalía General. Ernestina Godoy, como interina, ya hizo muchos cambios, se reunió con César Oliveros, designado como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Esto para abordar asuntos relacionados, pues obviamente, con su área de competencia. Así que ya está ella operando y bueno, pues falta todavía, digamos, el proceso legislativo para llegar a quien será ya oficialmente la fiscal general o el fiscal. Vamos viendo en el proceso legislativo y, digamos, cumplir con todas estas formalidades. Me voy a enlazar con mi compañero José Antonio García. Tienes información importante de última hora. ¿Qué pasa, José Antonio? Uy, te escuchamos. Bueno, pues hola. Aquí en la zona el Metro Chabacano, Calzada San Antonio Abad, pues una protesta por parte de los operadores de juegos mecánicos de ferias que se instalan en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Ellos están pidiendo una mesa de trabajo para que se regule la operación de estas ferias a través, pues, de una ley, porque dicen ellos que para que lo regulen a ellos no existe una ley, como por ejemplo para los vendedores ambulantes. Fueron replegados hace unos minutos por el equipo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el equipo táctico, y bueno, pues también han llegado ya grúas para comenzar a remolcar los vehículos, los que transportan los juegos mecánicos, y liberar así la circulación vehicular. Es un caos vial aquí, la zona de la calzada de Tlalpan, prácticamente desde las inmediaciones de Tasqueña está detenida la circulación vehicular. Alternativas: el eje central, la zona de Isabela Católica o el eje 3 Oriente. El reporte que tenemos, Pau. Buen día. Pero vemos entonces que están justamente buscando retirarlos en este momento. Sí, efectivamente, los manifestantes replegados ya a la zona de la banqueta, y los vehículos, bueno, le están pidiendo que ya los muevan o los van a remolcar hacia algún corralón. Bueno, pues seguimos atentos, volvemos contigo, sí, si hubiera nueva información en torno a esto. José Antonio, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. Gracias, José Antonio García. Y voy hasta Michoacán, a Uruapan, donde, bueno, pues familiares y amigos de Carlos Mazo se reunieron para una misa a un mes de su asesinato. Siguen exigiendo que regrese la seguridad y la paz a ese estado.
Y bueno, en el homenaje a la alcaldesa de Uruapan, la viuda de Carlos Manso, Grecia Quirós, fue hasta el sitio en el que lo asesinaron, colocó ahí unas flores y pues entre lágrimas caminó hasta la Plaza Morenos. Ahí guardó un minuto de silencio, le acompañaron varios habitantes que llevaron ofrendas para recordar al presidente municipal. Ahí siguen todavía algunas de las estructuras que estaban en la celebración del Día de Muertos que se convirtió pues en esta tragedia. Justamente en Michoacán, un hallazgo en un predio que, fíjese, es ejemplo de lo que ocurre no solo en Michoacán, sino en muchas entidades del país. Es de una familia, en este caso la familia de un diputado local, que lo tuvo que abandonar hace mucho. Los criminales se lo quitaron. ¿Qué hay en ese terreno? Es una fosa clandestina. Las madres buscadoras entraron y encontraron, sí, este horror. En Michoacán, un predio familiar volvió a ser escenario de búsqueda y esta vez con un resultado devastador. Madres buscadoras localizaron 4 cuerpos en una propiedad del diputado Carlos Bautista Tafolla en la zona de Toreo El Alto, en Uruapan, un terreno que la familia del legislador dejó hace más de 8 años por la presencia del crimen organizado. Según el propio diputado, él había alertado desde hace varios meses sobre un cráneo que un perro sacó del terreno. Aunque pidió apoyo a las autoridades, el ingreso se retrasó por motivos de inseguridad y las diligencias fueron canceladas en varias ocasiones hasta que finalmente se permitió el acceso. Y había hecho un reporte de una osamenta de un cráneo que había sacado un perro. Me parece que fue como en marzo. Tuve contacto con unas madres buscadoras y yo les dije, oigan, por favor, a mí se me hace que aquí pueden encontrar pues bastantes restos humanos, porque pues si una osamenta la sacó un perro, pues yo creo que quiere decir que puede haber más. Bautista Tafolla aseguró que en ese lugar ya se había encontrado una osamenta antes y que podrían existir más restos en la zona. También señaló que su familia nunca volvió a habitar el predio y lo entregaron en comodato a la Universidad Michoacana para labores ambientales. Nuestro predio pues es un predio muy estratégico para el narcotráfico porque conecta, por así decirlo, tierra fría con tierra caliente. O sea, evitas el cruce de Uruapan viniendo de Pátzcuaro hacia San Juan Nuevo. Nos hostigaban mucho, a mi papá lo secuestraron allá dentro de nuestro rancho, ya le dieron un balazo a mi papá, entonces pues ya era una incomodidad. Las madres buscadoras habían solicitado ingresar desde hace meses, pero la búsqueda fue negada y cancelada repetidamente por inseguridad. Estiman que los cuerpos tendrían entre 1 y 1 año y medio enterrados. También denunciaron que la Guardia Nacional les retiró la protección pese al riesgo en la zona. Hace como más de 3 meses nos dio el punto de referencia de este cráneo que había encontrado. Entonces esta búsqueda ya tenía bastante tiempo que la estábamos pidiendo. Ahora ya se logró llevarla a cabo encontrando 4 positivos. La activista que encabezó la búsqueda recordó que su hijo, Gustavo Segura Ruiz, lleva 7 años desaparecido y pidió apoyo para difundir su caso y garantizar seguridad a los colectivos. El legislador pidió que este hallazgo no distraiga la investigación por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, con quien mantenía cercanía política. Informó Montserrat Ortiz. Pero fíjese, de pronto escuchar una declaración así, en este caso de un diputado que dice, le dieron un balazo a mi papá y pues ya era muy incómodo. O sea, ya los balazos los asociamos con incomodidad cuando son, caramba, advertencias horribles de parte de los criminales. A ese grado vamos normalizando la violencia. Y bueno, pues ahí van con la implementación del plan de paz en Michoacán. Dicen las autoridades que ya reforzaron con patrullajes las zonas de producción de limón, de aguacate y que lograron la detención de 8 personas. En Zacatecas, el caos. Ayer reiniciaron los bloqueos por parte justamente de campesinos porque no hay seguridad en el campo y porque no aceptan el cambio a la ley de aguas que se está discutiendo en el Congreso, así que con tractores, maquinaria, tomaron casetas
varias casetas de peaje, varias autopistas cruciales como la Zacatecas-Saltillo, la Zacatecas-Guadalajara, colapsados los accesos al área metropolitana del estado y bueno, Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas aisladas. Los productores dicen que esta propuesta los obliga a devolver concesiones de agua y bueno, pues complica todos los trámites para poder garantizar la renovación justamente del acceso al agua. No está claro cómo están modificando esto. Sentimos que nos va a afectar todavía mucho a todo el sector que manejamos agua de riego, mucho más a Zacatecas que a otros estados, porque no son las mismas condiciones. Algunos de los puntos bloqueados se convirtieron de plano como en estacionamientos. Había pues conductores, transportistas que se quedaron varados y pues ya tuvieron que dejar el vehículo ahí para pues hacer lo que hace la gente, ¿no? Comer, descomer, etcétera. En fin, que ahí los coches entonces parados acordaron abrir el paso cada hora durante 10 minutos para ir así como que permitiendo parcialmente el avance de los vehículos. Y no se ha movido. Salí en el autobús ETN que me iba a llevar a Aguascalientes desde a las 9 de la mañana y no ha salido, no se puede mover nada, hay un caos. Y ya que hablamos de bloqueos, pues Aguascalientes está en las mismas. También campesinos se manifestaron contra la ley de aguas para exigir un pago también más justo por sus productos, para que haya seguridad en el campo, para que dejen de extorsionarlos. Afectadas las carreteras 45 Sur, 71 Norte, las estatales 43 y 88, desde temprano empezaron. Y ya luego de las 5 de la tarde se permitió el paso, pero poquito a poco. Ellos insisten en que pues llegaron a algunos acuerdos, pero no hay garantías. Sí se arregló un 80%, un 85% de nuestras peticiones, pero todavía hay cosas ahí medias ambiguas que no se han logrado poner en un terreno plano donde tengamos certeza jurídica para nuestros intereses. También protestaron los pilotos aquí en la Ciudad de México, afuera de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y bueno, la siguiente semana van a instalar mesas de trabajo con ellos para abordar los vacíos legales que permiten la contratación de pilotos extranjeros por parte de aerolíneas mexicanas. Algo que sigue ahí en el debate, pero ya es casi la media, Irán. Y llegamos a tiempo a la cita para las breves, porque les contamos en este momento que aumentó a 7 el número de víctimas del ataque al bar La Cosa, esto en Puebla. Una bailarina lamentablemente murió tras 2 semanas de ser hospitalizada. Y 4 personas murieron por la explosión de pirotecnia del 28 de noviembre en Pesquería, Nuevo León. Además, en más información, ante el deterioro de la seguridad en Colima, especialmente en Manzanillo, la Secretaría de Marina activó la estrategia Pez Vela 2025, todo esto para recuperar el control. En menos de 25 días se reportan 132 detenciones. La Fiscalía de Chihuahua informó que entregaron 139 cuerpos del crematorio Plenitud en Ciudad Juárez y otros 150 fueron identificados. En más información, tras presentar una falla mecánica, una avioneta para uso agrícola se desplomó en Veracruz, dejó 2 lesionados. La jornada de vacunación en la UNAM logró un récord. Se aplicaron más de 100,000 dosis contra influenza COVID, sarampión y neumococo. En información metropolitana, la alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho, fue cuestionada ante el Congreso de la Ciudad de México, todo por la lenta aplicación de su presupuesto, cuyo avance es apenas del 60% en la recta final de este año. Murió Margarita Molina, madre de la jefa de gobierno Clara Brugada. Para ella y todos sus familiares, nuestras condolencias. Descanse en paz. Está en 18,31. La bolsa mexicana cerró ayer con una pérdida ligera de 0.07%. Y la mala noticia la dieron las remesas. Pues sí, los paisanos están siendo perseguidos, es cada vez más difícil encontrar trabajo. Ya no pueden colocarse, digamos, afuera de las tiendas en donde se vende pintura, etcétera, para ofrecer sus servicios como pintores, mecánicos, etcétera. Y las remesas cayeron mucho. Suman 7 meses a la baja. El Banco de México reportó que entraron 5,635 millones de dólares. Esto es 1.67% menos que hace un año.
Y bueno, pues sí, son las malas noticias que llegan desde los Estados Unidos. Por otro lado, informarle que las expectativas de crecimiento económico. A ver, analistas privados consultados por el Banco de México recortaron las expectativas de crecimiento. Sí, ellos prevén que el PIB crezca 0.4% este año y 1.37% el que entra, o sea, poquísimo. ¿Por qué? Pues porque hay inseguridad, no hay claridad en cuanto al Estado de Derecho, hay corrupción, hay un débil mercado interno y están además, ¿no?, las circunstancias externas. Sobre la visita del presidente de Singapur, bueno, pues hubo esta reunión y hubo algunos acuerdos para fortalecer la cooperación económica, digital y comercial entre ambos países. Pero déjeme ir a esta información de la visita del presidente Tarmán a la casona de Xicoténcatl, la antigua sede del Senado. Habló justamente de los vínculos entre América Latina y la región de Asia-Pacífico. Oigan, ¿ustedes conocen la cascada de fuego? No. Bueno, ¿se pueden imaginar una cascada de fuego? Vamos a verla en la escuelita. ¿Cómo de que no? ¡Venga, Rivas! Bienvenido, Trejo, te extrañaba. Te extrañé. Fíjense, Trejo nos acompañaba aquí todas las mañanas. Me cae, no se me vaya a caer de esa. Que le trajo la silla adecuada. A Rivas, ¿cómo caer? No? Que considerado siempre. Siempre cuidándome. Con los alumnos del preescolar. Bienvenido de regreso, Trejo. Gracias, te extrañaba mucho. También nosotros no. Más que la trucha al trucho. Oigan, cascada de fuego, ¿se la pueden siquiera imaginar? No. Ay, qué ganas tengo de ir. Esta belleza que está en el Parque Nacional Yosemite, allá en California, en los Estados Unidos. Horsetail Fall es como la llaman, la cola de caballo, digamos. Y es que se ilumina como si fuera lava, es una maravilla de la naturaleza que solo aparece una vez al año, en febrero, por un efecto de luz. O sea, el sol se alinea con la cascada justo antes del atardecer y, bueno, se requiere, digamos, nieve que se derrita durante el día, suficiente agua, una serie de elementos de la naturaleza para que pueda verse de esa manera, y así la han retratado pues muchísimos fotógrafos que ahí esperan pacientemente para verla, y yo aquí se las regalo en esta escuela para celebrar que vino Trejo con esa cara. Dejémoslo así. Perplejo, después de tanta belleza. Así quedé. ¿Sí o no? Así quedé. Bienvenido siempre, Trejo, de mi corazón. Gracias, Rivas. Varias cosas importantes mencionándose en la conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum. Le hablaba yo del tema del Mundial, ya ve que va a ser este encuentro para el sorteo del Mundial y si va o no va. Ya confirmó que no va a ir. Mencionó hace unos minutos la presidenta Sheinbaum que no va a ir, va a, digamos, dejarle ese espacio a una persona porque considera que pues es una oportunidad importante, una persona. A ver, pues ahorita se lo busco porque estamos justamente en la confirmación de esa información, pero la idea es que le va a entregar esa oportunidad a una persona indígena, porque dice que, bueno, pues justamente puede resultar, digamos, muy alentador para alguien más y que ella no acudirá. Habló también hace unos instantes. ¿Lo tenemos ahí? Venga, vamos a escucharla. A una niña indígena de escasos recursos y que le guste el fútbol para que venga al Mundial. Si usted regala el boleto, usted ya no va al Estadio Azteca a la inauguración. Sí. O sea, no iría. Así es. No va. No. ¿Qué pasa con el presidente Trump y el primer ministro canadiense? ¿No vendrán a la inauguración? Todavía no sabemos. O sea, ¿no va al sorteo o no va a la inauguración? Bueno, importante sí, esto que dijo también hace unos instantes la presidenta Sheinbaum sobre el caso de Víctor Álvarez Puga, el esposo de Inés Gómez Montt, dice que se está solicitando la extradición, que está detenido, y bueno, pues es la información que tiene hasta este momento. De un accidente horrible, Kena Uribe, cuéntanos, por favor, la información, adelante.
Muy buenos días, Pao. Así es, un terrible accidente aquí en la Ciudad de México. Esta mañana, una camioneta particular chocó contra un muro de contención mientras circulaba por los carriles centrales de Periférico Sur, a la altura de la glorieta de Vaqueritos en la alcaldía Tlalpan. En las imágenes se observa cómo la cabina quedó completamente destruida. Dentro viajaban un joven de aproximadamente 20 años y una mujer de 50 años. Tras permanecer más de una hora atrapadas, hace apenas unos momentos los equipos de emergencia ya lograron rescatarlas. De manera preliminar se reporta que ambas están estables, aunque aún serán valoradas y trasladadas a un hospital. El tráfico continúa muy lento ya que solo un carril permanece habilitado. Repito, el accidente se encuentra en los carriles centrales de Periférico Sur, a la altura de Vaqueritos en Tlalpan, para que tome sus precauciones. Esta es información en desarrollo, Pao, seguiremos pendientes. Te lo agradezco muchísimo, gracias. Uy, qué información, gracias, Kena. Y bueno, pues el combate a la delincuencia, fíjese, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, va a crear un cuerpo de agentes de élite para combatir delitos de alto impacto. Delegó facultades a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial para armarlo, un grupo que se va a encargar de planear y ejecutar operaciones para ubicar y detener a quienes generan violencia, además de realizar operaciones especiales. Fíjese, llama la atención, porque ya existían corporaciones policíacas así, que básicamente se disolvieron y las absorbió como la Guardia Nacional, pero la Guardia Nacional pues ya digamos que pasó a la Secretaría de la Defensa, entonces ahora ya no hay un cuerpo de élite, entonces hay que volver a formarlo. Bueno, pues en eso están. Ayer le informé que encontraron a los 2 agentes policíacos de la Secretaría de Seguridad Federal que habían sido secuestrados en Zapopan desde la semana pasada. También el secretario García Harfuch confirmó que están bien. Agradeció a la Defensa, a la Marina, a la Guardia Nacional, al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, su apoyo en la búsqueda de estos elementos. En Tamaulipas desarticularon a una banda de extorsionadores que operaba desde donde operan las bandas de extorsión, desde el penal de Reynosa. Sí, o sea, no hace falta salir a perseguirlos, porque ya están en prisión. Hace falta detener ese tipo de crímenes que se gestionan, que suceden, que se operan desde las prisiones. Usaban 80 números telefónicos de distintas compañías, más de 70 cuentas bancarias. Las víctimas les depositaban ahí el dinero, extorsionaban principalmente, ojo, a adolescentes y a adultos mayores, y 12 personas fueron detenidas. Y a casi un mes del cierre del semestre, el CCH Sur de la UNAM va a seguir con clases en línea. Se pospuso el regreso presencial. Pidieron a los alumnos pues ponerse al corriente. El semestre termina ya el 9 de enero. Han logrado algunos avances en seguridad, cámaras, botones de emergencia. Y bueno, pues sí, luego del asesinato que ocurrió al interior, las clases siguen siendo a distancia, mientras que en la Universidad Pedagógica Nacional, alumnos protestaron frente a la Cámara de Diputados, piden que se destituya a la rectora Rosa María Torres porque no ha atendido algunas cuestiones académicas y administrativas y hasta tiraron las vallas. Allí en el acceso de Emiliano Zapata bloquearon con mantas, pedían una mesa de diálogo directa con la SEP. Bueno, y a pesar de que se trata de un tema prioritario, se volvió a aplazar en comisiones la reunión para discutir el dictamen de la iniciativa de reforma para adelantar la revocación de mandato y juntarla con la elección intermedia de 2027. Es la segunda vez que se cancela hasta nuevo aviso, y el tema de juntar los dos procesos es que pues le va a permitir a Presidencia hacer campaña, y eso puede darle ventaja a su partido y al oficialismo en las elecciones, y es lo que justamente se está cuestionando por parte de quienes pues defienden a la democracia. Lo que sí se aprobó en la Junta de Coordinación Política fue el calendario para el periodo final legislativo, porque si no, pues no se pueden organizar bien las vacaciones, así que eso ya quedó planchadito. 6 sesiones más en San Lázaro, 11 de diciembre, la sesión de clausura y el descanso. La Suprema Corte anuló por unanimidad el impuesto a turistas extranjeros que visiten Puerto Vallarta. Se estaba aplicando desde enero, era
Una acción promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, era un cobro de $7 que ya no se va a dar. Te lo pregunto a ti, mi cielo. Mi cielo, les platico rápidamente para que tomen previsiones. El Frente Frío número 17 va a ocasionar lluvias muy fuertes en Veracruz y también en Puebla, sacar el paraguas. Mientras tanto, y por su parte, el ingreso de humedad del Océano Pacífico también va a provocar chubascos en Guerrero, en Oaxaca y Chiapas. Para la Ciudad de México, atentos y atentas, una máxima de 24, una mínima de 9, hay 20% de probabilidad de lluvia. Y a informar, ¿cómo de que no? Vengo de este lado con Kena Uribe. ¿Qué es lo que pasa, Kena? Te escucho atenta, hola. Pao, continúan los bloqueos. Esta mañana siguen las manifestaciones de agricultores en varios puntos de Zacatecas. Los productores insisten en que aún no alcanzan un acuerdo total con el gobierno federal respecto a sus demandas en contra de la ley de aguas, por lo que mantienen las movilizaciones. ¿Qué puntos están afectados hoy? Las casetas de Osiris, Calera y Trancoso, que conectan las autopistas de Zacatecas Aguascalientes y Zacatecas San Luis Potosí, en donde permanecen con bloqueos intermitentes. Esto provoca tráfico lento, aunque por ahora no se reporta un colapso total de la circulación. Es la información hasta el momento, Pao. Seguiremos pendientes de los demás estados. Pues sí, el caos para Zacatecas y la desesperación para sus habitantes y para las diferentes actividades. Muchísimas gracias. Gracias, Kena, por el reporte. Seguimos atentísimos. Ya son casi las 9, así que vámonos a un resumen de lo más importante, y es que Joaquín Guzmán López, alias El Güero, hijo del Chapo Guzmán, se declaró culpable por narcotráfico y crimen organizado allá en los Estados Unidos y reveló detalles de cómo secuestró aquí en México a Ismael El Mayo Zambada y lo entregó a la justicia estadounidense. Habló de todo, la reunión que tuvieron, cómo lo esposaron, lo subieron a una camioneta, le taparon la cabeza, lo sedaron en un avión, lo entregaron. Y bueno, pues con esto, claro, hay mejores condiciones para su propio proceso y el de su hermano. Sobre el cofundador del cártel de Sinaloa, El Mayo Zambada, se adelantó la fecha de su sentencia, 12 de enero. La defensa tiene hasta el 29 de diciembre para cualquier objeción y la fiscalía puede contestar hasta el 5 de enero. No le aplicarán la pena de muerte. Esta mañana la presidenta actualizó la información en torno al caso de Víctor Álvarez Puga, el esposo de la conductora Inés Gómez Montt, requerido por temas migratorios en los Estados Unidos, pero en nuestro país por lavado de dinero. Se está pidiendo la extradición, está detenido, fue la información que nos dieron, y ahora que está pues la encargada de la Fiscalía, Ernestina Godoy, pues le preguntaremos. Nos interesa mucho que no haya impunidad en esto. 43 personas se registraron para convertirse en fiscal general. Entre ellos está la actualmente interina Ernestina Godoy. Regresaron los bloqueos, se lo informábamos apenas, no solo a Zacatecas, también a Aguascalientes por parte de agricultores que están en contra de la ley de aguas. En octubre cayeron las remesas, 7º mes consecutivo, una baja anual de 1.67%, y justamente sobre el tema de las remesas y su posible relación con el lavado de dinero, ese tema llegó hasta la conferencia mañanera. Ya se sabe, finalmente se sabe cómo fue esta traición, cómo fue el rompimiento por parte de quienes alguna vez fundaron el cártel de Sinaloa y operaron juntos como socios y compadres. Y bueno, pues los hijos del Chapo Guzmán, de Joaquín Guzmán Loera, traicionaron a Ismael El Mayo Zambada, lo secuestraron, lo sedaron, lo trasladaron en un avión privado hasta los Estados Unidos y lo entregaron a las autoridades de ese país. ¿Para qué? Pues para tener mejores condiciones en su propio proceso. Esto ocurrió en la audiencia de ayer, la declaratoria de culpabilidad de Joaquín Guzmán López El Güero, hijo del Chapo Guzmán, narcotráfico y crimen organizado, ante una corte de Chicago para convertirse en testigo colaborador
obtener una reducción de su sentencia. Fue acusado de ser parte de la facción de los Chapitos y él reconoció haber participado en el secuestro aquí en México, en Sinaloa, de su padrino fundador junto con su padre del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. Sí, en julio del año pasado, antes del 25 de julio, lo buscó y lo convocó a una reunión que para resolver un desacuerdo en el que había involucradas otras personas. Hay que recordar, muy importante, que a ese encuentro fue Héctor Melesio Cuen, un diputado que después fue asesinado. Aquí la imagen de lo ocurrido en una gasolinera en donde ocurrió el crimen en contra del diputado. En un primer momento las autoridades sinaloenses aseguraron que se había tratado de un asalto. Evidentemente fue un ataque directo del diputado que presenció ese encuentro entre los hijos del Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. ¿Qué más detalló Joaquín Guzmán López? Que después de citar a este encuentro y después de hablar en privado con Ismael El Mayo Zambada, cerró la puerta de una habitación, le puso llave y ahí ya, cambiaron el tono, entraron varios sicarios por una ventana, lo esposaron y le pusieron una bolsa en la cabeza. Después, lo subieron a una camioneta y en ella se lo llevaron hasta un aeródromo, un trayecto como de unos 15 minutos. Ya en el avión, obviamente un avión privado, amarraron a Ismael El Mayo Zambada a un asiento y lo sedaron. Así que, bueno, pues sí, le ofrecieron ahí, bueno, le ofrecieron, no, le dieron ahí unas bebidas para sedarlo y volaron hasta Nuevo México, en los Estados Unidos. Ya ve que, bueno, pues sí, no había ni siquiera claridad sobre dónde habían aterrizado, cómo había sido la entrega. Bueno, pues sí, Nuevo México. Joaquín Guzmán López tomó la decisión de secuestrarlo para que el gobierno estadounidense pues lo tomara en cuenta en su caso y en el de su hermano Ovidio Guzmán, el Ratón. Joaquín Guzmán López es el segundo hijo del Chapo en alcanzar un acuerdo con los fiscales estadounidenses. El Ratón fue el primero. Podría estar tras las rejas solo 10 años a pesar de la magnitud de las acusaciones. Y es que sí, pues no es una entrega menor. Le dieron a uno de los hombres más buscados por la justicia de Estados Unidos y de México. Era uno de los poquísimos capos de aquella generación que nunca habían estado en manos de la justicia. El Mayo Zambada siempre con bajo perfil hasta que lo traicionaron. Y bueno, desde agosto del año pasado una serie de incógnitas, incluso en torno al piloto, ¿no? ¿Quién llevó a estos narcotraficantes a territorio estadounidense? ¿Quién era? ¿Dónde estaba? Era uno de los principales reclamos, ¿no?, del gobierno mexicano, que no ha recibido o no había recibido nada de información. En un inicio, nuestro gobierno lo identificó como Larry Curtis Parker, un piloto estadounidense, pero él mismo salió a declarar y dijo, oigan, no, a ver, a mí no me pongan en ese lugar. Pidió al gobierno federal que limpiaran su nombre porque lo estaban poniendo en riesgo. En febrero de este año detuvieron a Mauro Alejandro N., alias El Jando, un piloto, pues digamos un piloto de confianza de los Chapitos. Y entonces se dijo que probablemente estaría ligado al secuestro y a la entrega del Mayo Zambada, pero ya luego el gobierno federal también descartó esa información. Así que bueno, la incógnita sigue vigente, ¿no? ¿Dónde está el piloto? ¿Quién fue y qué pasó con la persona que trasladó en esas circunstancias, sedado, cubierto, amarrado, a El Mayo Zambada y a el Güero Guzmán hasta los Estados Unidos? Este secuestro y esta entrega del Mayo Zambada el 25 de julio del año pasado desataron una ola de violencia en Sinaloa que persiste hasta nuestros días. Sobre todo en septiembre fue más intensa esta confrontación entre los Chapitos y la Mayiza. Más de 1,800 muertos según cifras oficiales. Más de 10,000 elementos de seguridad federales desplegados. Y bueno,
pues ayer también hubo noticias precisamente para la audiencia del Mayo Zambada. La fecha para dictarle sentencia en Nueva York se adelantó. El juez Brian Cogan decidió que será el 12 de enero y su defensa tiene hasta el 29 de diciembre para presentar cualquier objeción. La fiscalía tiene que contestar antes del 5 de enero. Recordar que el Mayo se declaró culpable en agosto de 2 cargos de narcotráfico y empresa criminal. Alcanzó también un acuerdo con el gobierno estadounidense que incluye el pago de 15 mil millones de dólares. Logró que no se le aplique la pena de muerte. Así que fíjese, bueno, pues ellos acordando, los grandes capos, los grandes generadores de violencia y muerte en este país, llegando a acuerdos millonarios con autoridades de ese país. Y lo que falta, Y lo que falta. Ya terminó el Papa León XIV su visita en Líbano con una misa en la que hizo un llamado a que, bueno, pues haya paz en todo el planeta. Su primer viaje internacional estuvo en Turquía, ya va de regreso a Roma. ¿Y qué creen? Que ya está invitadísimo a México. Sí, justamente se acaba de informar en la conferencia mañanera que pues el Papa quiere visitar la Basílica, así que está ahí hecha la invitación formal. Estoy buscando una llamada con el Papa, estoy invitada, lo hago público aquí, al nuncio, lo estamos buscando para poder tener aquí una reunión. Dijo que le encantaría visitar la Basílica, entonces ahora pues queremos formalizarla, pero lo hicimos la invitación desde el primer día. Bueno, está el tema, a ver, de las remesas, que por un lado pues han tenido una baja en los envíos por todo el contexto de persecución a los migrantes en la Unión Americana, pero está también esta otra polémica que tiene que ver con el lavado de dinero. Se están usando las remesas para enviar dinero con origen criminal desde la Unión Americana a los Estados Unidos. Se están usando las remesas para lavar dinero. Bueno, pues justamente el tema llegó también a la conferencia mañanera y es que, ojo, hay una alerta del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Ya no son nada más, pues todos estos rumores y todas estas investigaciones, incluso periodísticas muy serias. Es el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalando posible lavado de dinero en las remesas. Y entonces, ¿qué dijo la presidenta al respecto? No hay indicios de lavado de dinero y si hubiera indicios en la investigación, pues hay que atenderlo y hay que atacarlo. Pero no por eso vamos a criminalizar a todos aquellos que envían remesas, ¿verdad? Es la alcaldía Álvaro Obregón, fíjese, es la Ciudad de México. Daños en 4 casas, así se vino abajo todo el lodo y la tierra, se quedó enterrado un coche, también una moto. Desalojaron a 15 personas, todo fue por una filtración de agua, es lo que reportó la autoridad, pero pues sí son zonas, ¿qué le digo? Pues complejas. Y hubo también microsismos, pero en Naucalpan, Estado de México, el sismológico reportó que fueron a las 9:05 y 9:06 de la mañana de ayer. Y bueno, pues no hubo daños, pero sí se sintió en esa zona. Y este es un paso para defender una tradición muy antigua. Sí, la Comisión del Patrimonio Cultural aprobó que los organilleros sean patrimonio cultural inmaterial. Así que van a seguir los organilleros. Lo que sí sería un detallazo es que les dieran mantenimiento, que los ayudaran a afinarlos para que se escuchen más bonito, sí, porque pues sí, están llenos de nostalgia. Yo sentí que traía la de 8. Sí, y él traía la de 100. Muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos.